Hola, apreciados estudiantes y aprendices y personas interesadas en recibir cada vez mayor información para el mundo laboral y profesional, para hacer crecer sus conocimientos. En esta ocasión vamos a trabajar la retención en la fuente por salarios, cómo calcularla, qué es lo que se tiene en cuenta, porque en algunos casos siempre tenemos como inconvenientes a la hora de conocer este tema. Tenemos dos métodos, el método uno y el método 2. Vamos a trabajar el método 1, que es como el más básico, para que entiendan más o menos el procedimiento que se debe hacer en este caso. Estamos hablando de que tenemos una persona con un salario mensual de 7 millones de pesos. Lógicamente, a esos 7 millones de pesos, pues debemos de calcularle el 4% de pensión. Entonces vamos a calcular el 4%, nos da 280.000 y hacemos exactamente lo mismo con la salud, salud y pensión, el 4%. Como pueden ver, aquí tenemos unas deducciones, vamos a calcular aquí el total. Y aquí lo que vamos a poner es que estos dos están en rojo, vamos a identificarlo como una resta y pongamos el resultado. Lo que vamos a hacer es entonces decir que a los 7 millones le vamos a restar los 280.000 salud y pensión al mismo tiempo las deducciones que siempre nos hacen. Resulta y sucede que tenemos algo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional, que empieza a regir a partir de más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Nos está diciendo que es más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Y a partir de estos 4 salarios legales vigentes vamos a descontar un 1%. Recuerden que los que generan este salario, pues es un aporte para aquellas personas que no alcanzan a pensionarse. O sea que este es un fondo solidario para que aquellas personas que no alcancen a tener una pensión en su vida, pues tengan algo para poder subsistir. Digamos que vamos a calcular, como nos está diciendo que son más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Si nosotros multiplicamos aquí 4, vamos a multiplicar 4 por 1.423.500 que está el salario en estos momentos, pues vamos a identificar aquí, digamos que a partir de 5.694.000 se le va a calcular el 1%. Va en este rango, hay un rango ahí para calcularlo. Entonces, digamos que tenemos que calcular el 1% sobre los 7 millones. Vamos a coger los 7 millones de salario y vamos a multiplicarlo por el 1%. Nos está diciendo que son 70.000 pesos. Tenemos que ponerlos en rojo porque aquí tenemos que hacer un cálculo. Los 6.440.000 menos el Fondo de Solidaridad Pensional nos va a dar 6.370.000 pesos. Van a ser aquellos, vamos a poner aquí total, como quien dice, sobre los 6.370.000 pesos, vamos a empezar a calcular la retención en la fuente por salarios. Pero la normatividad nos está diciendo que hay una renta exenta que es del 25%. Vamos a colocar acá este 25%, pero es por salarios, es decir, se le va a descontar un 25%, que es una renta para que no aplique tributariamente, es una renta exenta, ¿cierto? Como quien dice que hay un ingreso no constitutivo de renta. Tenemos este valor que es un subtotal, vamos a ponerlo acá como subtotal mejor para que lo vamos entendiendo. Tenemos un subtotal, podemos quitar 5.600.000 y ya lo que tenemos que hacer es determinar el 25%. Vamos a calcular el 25%, vamos a colocarlo acá. Vamos a calcular ese 25% sobre qué valor, sobre los 6.370.000 por el 25%, y vamos a tener un valor de 1.592.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta cifra? Vamos a determinarlo de la siguiente manera. Vamos a coger los 6.370.000, el subtotal, y vamos a restarle lo que no
se va a declarar, que son 1.592.000. Como pueden ver, aquí tenemos un valor que es a este, vamos a llamarlo, la base gravable. Es decir, sobre esta base vamos a determinar la retención en la fuente. Ahí vayan analizando cómo vamos llegando a unos cálculos aquí, a unos valores importantes, identificarlos. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Vayan mirando el procedimiento. Si nos vamos a los rangos, tenemos unos rangos, vamos a colocarlo aquí, rangos, para calcular la retención en la fuente por salarios. Nos está diciendo que mayor, vamos a ponerlo que mayor a 95 VT, ya les voy a explicar lo que es la VT, o sea que va a ser mayor de 95 VT y 150 VT. Ahí hay un rango en esos. Es decir, si está dentro de este rango se va a calcular el 19%. Vamos a colocarlo así, vamos a centrarlo. Y este ya sí nos está diciendo que es el 19% en estos rangos mayores a 95 VT. Pues bien, ¿qué es el VT? El VT es la unidad de valor tributario en Colombia. En este momento está la VT, unidad de valor tributario en Colombia, está en 49.799 pesos o 979 pesos. Habría que mirarlo, creo que está en 49.799 pesos la VT aquí en Colombia. Perfecto. Una VT para efectos tributarios vale en Colombia 49.999 pesos. Pero vamos a identificar primero cuántas VT equivale esto de acá. Pues lo que tenemos que hacer para calcular el número de VTs. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es colocar los 4.777.000 que ya lo tenemos como base gravable y lo vamos a dividir sobre el valor de la VT. Nos va a arrojar 95, el número de VTs es 95.9357. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a identificar una fórmula que tenemos para ese cálculo. La fórmula nos dice que, abramos paréntesis, tenemos unos ingresos laborales grabados, lógicamente que eso va a ser en VT, cerramos paréntesis, y vamos a decir que menos, eso va a ser menos 95 VT. Entonces aquí tenemos la fórmula, vamos a terminar esta fórmula entre paréntesis. Vamos a ejecutarla, pongámosla aquí para que la identifiquemos bien y vamos a centrarla. Pongámosla en amarillito, tenemos una fórmula. Pues bien, ya lo que tenemos que hacer nosotros para identificar el número de VTs, bueno, ya lo tenemos aquí 95. Lo que quiere decir de que si nosotros aplicamos la fórmula, me está diciendo que este número de VTs tenemos que determinarlo. Aquí nos dio 95.000 punta. Para poder determinar este número de VTs, aquí lo que hicimos fue determinar los 4.777.000, lo dividimos por los 49.779 y nos identificó 95 VT. Perfecto. Entonces, como son 95 VT, estamos hablando de que si está entre 95 y 150, se le va a calcular el 19%, como nos está diciendo acá, el 19%. Entonces, lo que tenemos que hacer es simple y llanamente calcular la diferencia, vamos a hallarlo aquí, la diferencia entre los VT que nos dio. O sea que tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos
935 VT y vamos a colocarle, vamos a restarle a este los 95 VT. Esta resta nos debe dar, vamos a mirar acá con la calculadora, si decimos que a 95.935 le restamos los 95 VT, como dice la norma, nos está diciendo que es 0.935. 0.935. Vamos a colocarlo por acá. 0.935. Lo que tenemos que hacer inmediatamente con esto es multiplicar los 0.935 por el 19%. Me está diciendo que estamos hablando básicamente de 0.17765 VT. Al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es multiplicar este por el valor de la OVT, que es 49.799. Dice, aquí tenemos una cifra de 8.846 pesos. Digamos que este valor es el valor de la retención en la fuente. Estamos hablando de que este es el valor de la retención en la fuente. Como pueden ver, vamos a quitar un poquito de esto. Nos está diciendo que esta cifra es el valor de la retención en la fuente, 8.846 pesos en este caso. Como pueden ver, aquí hay una manera de identificar primero cuál es la base gravable para poder determinar el número de VTs, que fueron 95. Después aplicamos el rango entre 95 VT y 150 y nos da 8.846 pesos. Perfecto. Y ahí le calcularíamos el 19%, que fue lo que hicimos en este caso. Multiplicar por el 19%. Pues bien, amigos, esta es, digamos, una fórmula simple, clara y muy concreta de calcular una retención en la fuente por salarios. Como pueden ver, tenemos que tener presente cuál es el 25% de renta exenta, en este caso, identificarlo primero, hacer los descuentos de salud y pensión para determinar una base gravable y luego pues, calcular el número de VTs que tenemos en este caso, nos dio 95, luego aplicamos la fórmula, los ingresos laborales que son 95.930, 93.57, vamos a restarles 95 VT, nos da 0.935 y lo multiplicamos inmediatamente ese 0.935 por el 19% y nos da 8.846. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.